Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la invitación es para que visiten 4 excelentes exposiciones que el Mambo tiene para ustedes hasta el próximo mes de agosto. El regreso a La Maloca de Miguel Ángel Rojas. Soñé que el paisaje me miraba de Jessica Mitrani y Alex Cerventinsky. Arabidoxi italiana de Lona Yurconite y Santiago Reyes. Y la colección en escena 2 de Trazas, Oficios y Territorios de Rosario López. Mi nombre es Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Día del Estudiante Caído, el pasado 9 de junio se llevó a cabo una nueva jornada nacional de protestas. Pese al llamado hecho por más de un centenar de organizaciones médicas, el gobierno se mantiene en la reactivación económica y la presencialidad en las escuelas del país. El pasado miércoles 9 de junio, nuevamente millones de colombianos salieron a movilizarse a las principales calles y avenidas de todo el territorio nacional. Esto en medio de la visita que adelantó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y el día de la conmemoración del estudiante caído. A pesar de que el Comité Nacional de Paro ha demostrado su voluntad de interés para llegar a acuerdos con el gobierno, este continúa sin derogar el decreto 575, sin cesar la brutalidad policial, sin firmar el preacuerdo sobre garantías a la protesta social acordado el 24 de mayo y sin negociar los puntos del pliego de emergencia radicado hace un año. Razones suficientes para que los distintos sectores socioeconómicos del país continúen movilizándose masiva y pacíficamente en todo el territorio nacional. Es un chiste mal contado tener este gobierno, hombre. La continuación pirata de un gobierno que realmente no hizo nada, pero ahora hace nada, pero no lo hace con más ganas. Seguiré en la calle hasta que se solucione esta vaina, hasta que Colombia cambie y hasta que Colombia se arregle de una forma u otra. El paro se justifica dadas las condiciones precisamente de desigualdad y las pocas garantías que presenta el gobierno nacional. Nosotros, el Valle del Cauca ha sido una zona supremamente aporreada precisamente y estamos aquí porque como directivos de la educación también sentimos lo que es la necesidad de luchar por unas mejores condiciones para nuestros territorios y para nuestros estudiantes. Que arregle todo lo que pasa con los maestros principalmente y con los alumnos, con todo lo que se tiene que ver con la educación. Por el momento muy difícil, porque muchos colegios no tienen las condiciones para recibir los alumnos y los profesores tampoco están vacunados. Que pare la masacre, porque está cansado, Colombia está cansado, 50 años luchando. El gobierno hace lo que quiere con las personas, primero en el campo y ahora en las ciudades está acabando con las personas. Estamos apoyando el paro nacional, una delegación grande del Valle del Cauca, de rectores, de coordinadores, de directivos, docentes, filiales de FECODE, porque tenemos que demostrarle a este gobierno que no estamos callados, que no estamos de acuerdo con esta política criminal, con esta política neoliberal. Para que haya una mesa de diálogo, primero tenemos que tener en cuenta que se deben respetar los derechos de los manifestantes. No pueden haber desaparecidos, muertos o heridos. Tiene que el ESMAD bajar esas represiones contra las manifestaciones para llegar a un diálogo. Este es el gobierno más criminal y más incompetente que yo he vivido. Hoy tengo 60 años y nunca he visto un gobierno tan incapaz como el que actualmente nos gobierna. Es una narcodictadura.
Producto de la falta de compromiso del gobierno para atender y negociar las peticiones del pueblo colombiano, el Comité de Paro decidió suspender la negociación el pasado domingo, al tiempo que responsabilizó al Estado de los hechos de violencia ocurridos en el país durante estos 45 días de movilizaciones. Hoy en Encuentro socializamos la connotación, incidencia e importancia que se tiene frente a la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país esta semana, esto para verificar la violación de derechos humanos contra los manifestantes en medio del paro nacional. Tras la grave situación de violación de derechos humanos que vive el país por parte de la fuerza pública, desde que inició el paro nacional el pasado 28 de abril, varios ciudadanos, organizaciones sociales y sindicales e incluso congresistas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visitara a Colombia y verificara estos actos de violencia. La visita lo que pretende primero pues es visibilizar, ayudar a visibilizar y recoger los suficientes testimonios y la suficiente información para poder emitir en algún momento un informe o en este caso digo una declaración corta porque pues no es una visita oficial, nunca se había hecho una visita tan corta, nos decían en ningún país. Para poder emitir al menos un comunicado, pero creo que han tenido suficiente información y han recabado suficientes pruebas y demás testimonios. Aunque no es la primera vez que la CIDH viene al país, es imperativo mencionar que con esta visita el organismo busca investigar las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, observar la situación general de los mismos, fomentar su protección y recomendar medidas que contribuyan al mejoramiento de los derechos en la vida cotidiana. Asimismo, sus numerosos informes en varios países de Latinoamérica han incidido para superar las dificultades relacionadas al incumplimiento de los derechos humanos, brindando planes y recomendaciones al Estado con el fin de facilitarles su papel de protector y garante de estos. Cualquier violación a estas normas, cualquier infracción a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos, pues puede acarrear algunas sanciones, puede acarrear incluso hasta la expulsión de Colombia del sistema interamericano o una comisión, por ejemplo, la creación de una comisión de la verdad. Entonces es importante en este caso ver las implicaciones internacionales y lo que puede suceder a nivel nacional. Esta visita de trabajo, que se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de junio en Bogotá y en Cali, estuvo liderada por la presidenta de la CIDH e integrada por 2 comisionados, quienes se reunieron con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, colectivos, víctimas, sindicatos y gremios, entre ellos el Comité Nacional de Paro, quien le entregó un documento de 25 páginas en el que recoge las denuncias de abuso en el uso de la fuerza pública contra los manifestantes. Aunque en los próximos días la comisión entregará las observaciones y emitirá una serie de recomendaciones al Estado, es importante resaltar que toda respuesta y solución frente a la crisis de derechos humanos en el país debe salir del Estado, porque es el único con potestad para frenar este tipo de abusos. En el marco del Día del Estudiante Caído, que se conmemoró el 8 y 9 de junio, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general de FECODE, rinde un homenaje a todos los jóvenes y exalta su compromiso, liderazgo y resistencia demostrado por ellos en estos 45 días de lucha. Un cordial saludo, un abrazo vital, maestras y maestros. 8 y 9 de junio, el Día del Estudiante Caído. Rendimos el homenaje. El 7 de junio de 1929 cae asesinado el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional por el régimen del presidente Miguel Abadía Méndez, el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. En honor a él, desde esa fecha se hace este reconocimiento. Nuestra gratitud a todos los jóvenes, a las y los estudiantes en el escenario hoy de lucha del pueblo colombiano
por su compromiso, liderazgo y resistencia. Ratificamos nuestra postura de volvernos a encontrar en la escuela de la presencialidad, pero necesitamos plantas físicas adaptadas, plantas físicas adecuadas. Necesitamos condiciones de bioseguridad y de salubridad. Hoy existen adicionalmente riesgos innegables. La ocupación altísima de las unidades de cuidados intensivos y las dificultades en el proceso de vacunación, no solamente para los maestros, sino para el personal operativo y el personal administrativo. Frente al proceso de negociación, FECODE Gobierno Nacional, necesitamos muestras de voluntad política para recuperar las confianzas perdidas y pasar del acercamiento, del diálogo a la negociación. Expedición inmediata de los decretos, convocatoria 8000, compañeros, tercera corte 1278, prima proporcionalidad de la prima de vacaciones y el decreto de la bonificación pedagógica. Señores del gobierno, ustedes tienen la palabra y el balón hoy por hoy está en el campo de ustedes. Buenos días para todas y todos. Y esta semana, en el marco de la edición 109 de la Conferencia Internacional del Trabajo, Colombia fue llamada a rendir cuentas ante la Comisión de Normas de la OIT por vulnerar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del país. El pasado 28 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo publicó una lista con 19 países catalogados como los peores para los trabajadores en materia de derechos laborales, sindicales y humanos. Dentro del listado figura Colombia junto a países como Irak, Camboya, China y Ghana, quien deberá rendir cuentas sobre los convenios ratificados que puedan estar siendo vulnerados ante la Comisión Permanente de Aplicación de Normas, la cual está compuesta por delegados de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Deberíamos de hablar de la lista de casos graves en donde el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones fundamentales de aplicar y cumplir el Convenio 87. Las razones son esas, que a pesar de que desde 1990 la Comisión de Expertos ha señalado en 25 ocasiones observaciones por esos problemas de aplicación y cumplimiento, el Estado no ha tenido la capacidad suficiente para resolverlos y garantizar el pleno ejercicio de ese derecho. Está Colombia como un caso especial en esta conferencia, debido también al reconocimiento que a nivel internacional hay de ese déficit y por tanto también de la expresión de la solidaridad del movimiento sindical internacional en apoyo a Colombia. Entre las razones por las que el país fue llamado a rendir informes están no ajustar su normatividad en materia de huelga a los estándares internacionales, la constante discriminación antisindical, la desprotección a la negociación colectiva y la impunidad frente a la violencia en contra de la vida e integridad de líderes sindicales. Cuando un país se niega a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Encuestas, el Consejo de Administración puede tomar medidas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT. ¿En qué consiste ese artículo? El Consejo de Administración recomendará a la conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas normas. Frente a este escenario, el gobierno colombiano ha sido invitado a responder ante la comisión de la conferencia y a comunicar información sobre la situación en examen, según lo explica la Organización Internacional del Trabajo en su página web. Si bien en muchos casos la organización solo emite recomendaciones específicas para que los países solucionen sus problemas o acepten misiones o asistencia técnica, la realidad es que estas no son vinculantes, pero sí pueden generar impactos sobre la percepción que se tiene del país en materia laboral y sindical. Pese a la crisis social y económica que enfrenta el país, un grupo de maestros del Magdalena han mantenido su quehacer pedagógico mediante el arte como una forma de resistencia y un espacio para construir caminos de reconciliación. En un
un trabajo mancomunado entre docentes del Magdalena, la Fundación Cultural Los Hijos de la Sierra y la Institución Educativa Distrital Juan Miguel de Osuna de la ciudad de Santa Marta, desde hace 25 años se viene desarrollando el proyecto cultural Maiguelista, una iniciativa encaminada a fortalecer y preservar la memoria e identidad cultural de la región, mirando a la cultura desde 4 aspectos. En primer lugar, como elemento dinamizador, de integración, de resistencia, de emprendimiento e identidad. Es de resaltar que este proyecto sea vinculado al paro nacional como una forma de resistencia y un espacio para construir caminos de reconciliación. La Guacherna Samaria es un espacio propicio para que las personas puedan expresarse y también expresar todo lo que el sector cultural siente en estos momentos de pandemia y en estos momentos en que el Estado colombiano ha sido negligente con todas las necesidades que presenta este sector. Uno de los componentes de la participación de estas actividades culturales en medio del paro nacional ha sido el Festival de la Guacherna, un desfile con grupos folclóricos, cumbiambas, tamboras y disfraces de colores a la luz de velas y faroles que integran a la ciudadanía en general y demuestran que el arte también es una forma de protesta pacífica. En las marchas, las expresiones artísticas son una forma de descontento. Con ello queremos decirle sí, sí a la paz, queremos decirle sí a la justicia, queremos decirle sí a un mejor bienestar del pueblo colombiano. Por eso los maestros magdalenenses y los maestros samarios y los artistas de este departamento le cantamos una guacherna a la paz. Es de destacar que los integrantes de la iniciativa son maestros afiliados al sindicato del Magdalena, EduMag, quienes por su trabajo ya han obtenido reconocimientos en el Encuentro Internacional de Investigación Acción Participativa, en Ondas Colciencias, Premio Compartir al Maestro y como experiencia inspiradora Leer a través de la cultura, y Premio a Mejor Experiencia en el Encuentro Iberoamericano y Documental Vocación Maestro, quedando entre las 10 mejores experiencias a nivel nacional, entre otros. Es momento para que el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Miguel Ángel Pardo, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. El paro nacional ha sido contundente en sus objetivos y logros. La verdadera infamia es desvirtuar y enlodar las poderosas razones de la población que no tuvo más remedio que salir a las calles por el ejercicio de la necropolítica en el manejo de la pandemia por parte del régimen. La oscura y verdadera infamia es justificar de una manera u otra la desaforada represión oficial. Los logros del paro nacional, obtenidos a un costo muy alto en vidas y vejámenes, especialmente contra la muchachada, han beneficiado al conjunto de la población y específicamente al magisterio. Ejemplo de ellos son, primero, impedir el extremo empobrecimiento de la población y la severa pérdida del poder adquisitivo de las capas medias al haber tumbado la reforma tributaria. Segundo, salvaguardar lo que subsiste de salud pública para toda la población y para el magisterio haber salvado nuestro régimen de salud al quedar hundido el proyecto de ley 010. Nos hubiera quedado muy, pero muy difícil, solos en un paro del magisterio, tumbar ya no un proyecto sino una ley aprobada. Y tercero, la aceleración del proceso de vacunación en contravía de la letal paquidermia de Duque. La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otro triunfo del paro nacional y sintetiza el pulso del paro y de esta semana entre la supervivencia del Estado social de derecho, la democracia y la paz por un lado, y del otro la barbarie y la represión del régimen. La movilización social enorme, pacífica y permanente persistirá en los objetivos del paro y en la unidad requerida para evitar la consolidación y la prórroga de la dictadura. El fascismo no pasará. ¡Viva la muchachada! Rechazamos el asesinato de más de 80 mujeres y hombres durante el paro nacional. Duque, pare ya la masacre.
En medio de la crisis hospitalaria que atraviesa el país, el Gobierno Nacional expidió la resolución 777, en el que orienta a retornar a la presencialidad a las instituciones educativas, derogando los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666 y 1721 de 2020. La resolución 777, que fue expedida el pasado 2 de junio por el Ministerio de Salud y Protección Social, define una mayor resiliencia epidemiológica ante la apertura económica, cultural y social en el marco de la superación de la pandemia. Decisión que causó gran polémica porque las cifras de contagios por COVID-19 en el país superan los 30.000 diarios y el de fallecidos los 550, lo que deja en evidencia la falta de articulación de las políticas del Estado con la realidad nacional. Volver en condiciones no adecuadas a la presencialidad completa es un gran riesgo, como lo estamos diciendo frente al decreto 777, para que tenga todos sus profesores debida y adecuadamente vacunados con todo el seguimiento especial, luego que las medidas de protección. Si eso no se da, es muy difícil regresar a una normalidad. En materia educativa, con esta normativa, el Gobierno Nacional orienta a la presencialidad sin alternancia, derogando los protocolos de bioseguridad establecidos en las resoluciones 666 y 1721 de 2020, reduciendo el distanciamiento social a 1 metro e ignorando las condiciones de infraestructura y saneamiento de los colegios públicos del país, al tiempo que responsabiliza a los empleados públicos de las estrategias para el regreso a las actividades presenciales sin condiciones. En esta resolución el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, en el artículo 5 habla del retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial, ya no con alternancia, exponiendo a los maestros y estudiantes a una hecatombe y contagio seguro, colocando por encima de la salud y la vida los intereses de poder, los intereses económicos y políticos, sin tener en cuenta las recomendaciones de la comunidad nacional e internacional, quienes plantean unos estándares y condiciones mínimas. Frente a esto, esta semana 140 instituciones médicas se sumaron a la solicitud hecha al gobierno por varias organizaciones sociales y sindicales de derogar la resolución 777, ya que es contradictoria en medio de la crisis de salud pública que se atraviesa en el país, más aún porque solo la vacunación de los docentes no es suficiente para retornar a la presencialidad en las instituciones. Por ello, han enfatizado en la urgencia de contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, las sociedades científicas y las agremiaciones de salud para evitar un aumento desmesurado de las muertes ante la implementación de dicha decisión. En un conversatorio virtual, la Comisión de la Verdad destacó la importancia de la investigación, documentación y estadísticas recogidas por FECODE en su informe La Escuela, un territorio que resiste a la guerra. Un reconocimiento que contribuye a avanzar en la escuela como territorio de paz. Mediante un conversatorio virtual que fue transmitido por las redes de la Comisión de la Verdad, en días pasados esta entidad exaltó la ardua investigación, documentación y estadísticas del informe entregado por la Federación llamado La Escuela, un territorio que resiste a la guerra, por su completa recopilación de testimonios de víctimas del conflicto armado sobre todos los actores de la escuela pública en el país, desde 1976 hasta el 31 de marzo del presente año. El punto más importante del hallazgo es la resistencia, o sea, hay historias muy bonitas de cómo la escuela se volvía a abrir a pesar de las masacres, de cómo el maestro retornaba o cómo llegaba otro maestro o maestra y cómo se sobrevivía en la escuela. Está la historia, nos la cuenta William Velandia, el actual presidente de FECODE, una historia muy bonita de ese maestro que ayudó y peleó por construir su escuela, el respeto, pero cómo fue cambiando con el contexto de la guerra y cómo de allí surge el lema de Escuela Territorio de Paz.
Este conversatorio, en el que también se socializó el informe entregado por Educapaz, recoge datos de más de 1.100 docentes asesinados y hallazgos de 18.000 casos de reclutamiento forzado durante los últimos 60 años, entre otros. Ese evento es como una exaltación al trabajo que distintas organizaciones de derechos humanos realizaron o entregaron a la Comisión de la Verdad. Y de esos informes se destacan estos dos porque son muy específicos en cuanto a su objeto, si se quiere, de trabajo, que es la afectación de la escuela por el conflicto armado en Colombia. Esta mirada crítica sobre el propio pasado nos permite entender también cómo ha sido el devenir violento de este país, cuáles son las claves para entender por qué hemos vivido un conflicto de esta larga duración, ¿cierto? Y a partir de allí, con una conciencia política, empezar a transformar desde la sociedad, desde la ciudadanía, estos ciclos violentos. Este reconocimiento es importante para FECODE en su objetivo de declarar la escuela territorio de paz. De ahí la connotación e importancia de espacios como este en la dirección de buscar justicia, reparar y no repetir hechos violentos en contra del magisterio colombiano. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo fraternal para todos los maestros de Colombia. Agradecerle a los maestros por la participación que ha tenido en cada una de las actividades organizadas por el Comité Nacional de Paro, por la Federación Colombiana de Educadores FECODE y por cada una de las filiales que componen a nuestro país. Estamos en un punto de no retorno. Estamos en un punto vital para todos los maestros de Colombia y para la sociedad en general. En este tiempo que hemos transcurrido en paro, hemos obtenido grandes logros que se reflejan en bienestar para toda la sociedad y por ende para los maestros de Colombia. Se logró ese retiro de la reforma tributaria, se logró el hundimiento del proyecto de ley 010, logramos que el gobierno nacional incluyera, por lo menos en su agenda, el tema de la matrícula cero, que son elementos fundamentales para toda la gente, para toda la población donde está inmersa el educador colombiano. Por otra parte, tenemos que recalcarle a los maestros que la Federación Colombiana tiene un compromiso con todos ustedes y tiene un compromiso de adelantar las negociaciones pertinentes para dar visto a toda la solicitud que nosotros planteamos en el pliego de peticiones. Nosotros como federación estamos coordinando en estos momentos con el gobierno nacional para poder instalar la mesa de negociación bajo los parámetros del decreto 160. Compañero maestro, necesitamos su respaldo, necesitamos su apoyo, necesitamos que sigan creyendo como históricamente lo han hecho en la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Nunca los vamos a dejar, siempre vamos a luchar por la defensa de la educación pública, por los derechos que hemos adquirido los maestros a lo largo de toda la historia. Maestro, no solamente nuestra función es en el aula de clase, nuestra función va mucho más allá, va desde despertar esa conciencia social para formar jóvenes que transformen la sociedad colombiana. Es placentero y es vital reconocer que en estos días se logró que viniera el Comité Internacional de Derechos Humanos para que vea cuál es la realidad nuestra. Compañeros, luchando también estamos educando.
Recuerde que toda la información oficial de la Federación la encuentra en www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. También puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. La recomendación para esta semana es a seguir cumpliendo con todas las medidas de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.